Muy buenos días, tardes o noches a todos y todas que están reunidos el día de hoy en el Congreso Praxis. Es para mí un honor formar parte del panel Género, Ciencia, Tecnología y el Desarrollo. El día de hoy voy a compartir con ustedes una pequeña disertación acerca de género y ciencia, una perspectiva desde el Ecuador. El día de hoy estoy representando a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en la cual soy docente, y también a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, de la cual soy cofundadora. Cuando nosotros hablamos justamente de ciencia, probablemente la imagen que nosotros tenemos de ciencia es de una ciencia masculinizada, usualmente un hombre blanco, mayor, que incluso tiene una personalidad retraída y a veces hasta excéntrica. Probablemente la imagen que nosotros tenemos de ciencia es uno de los científicos más famosos, Albert Einstein, que cumple casi todos los parámetros que nosotros hemos analizado el día de hoy. Pero esa imagen de la ciencia hace que muchas de las otras personas que no calzamos con algunos de estos parámetros, nos sentamos, empezamos a sentirnos que no somos aceptados dentro de este mundo de ciencia y de academia. Y esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Aquí tenemos esta fotografía que es famosa en una reunión de físicos, en donde podemos notar que justamente la diversidad falta del 50% de la población. Aquí tenemos la imagen de Marie Curie, que justamente es la única mujer que está en esta reunión. Pero esto no solamente pasa en Europa o Norteamérica, pasa también en nuestros países, en este caso en el Ecuador, donde igual tenemos por esas mismas épocas a Matilde Hidalgo del Prócer, que fue la primera mujer en votar en Latinoamérica, que fue la primera mujer que entró a lograr su bachillerato, la primera mujer que entró a la carrera de medicina y la primera mujer en lograr justamente el graduarse como doctora en medicina. Igual podemos ver que no hay diversidad en esta fotografía. Pero realmente, ¿cómo funciona? En el mundo, de acuerdo a los datos, tenemos 1% de PhDs entre 25 y 64 años que tienen PhDs. Eso significa que es un porcentaje bajo de la población que tiene un PhD, asumiendo que el tener un PhD implica que estás haciendo investigación, que estás haciendo ciencia. En Estados Unidos, el 45% de esos PhDs son mujeres, siguiendo más o menos el proceso normal. En el caso del Ecuador es diferente. Como ustedes pueden ver los datos que nos da el CENESID, es que tenemos 7.178 PhDs para 18 millones de ecuatorianos. Eso quiere decir que no alcanzamos ni al 1%, alcanzamos al 0.040%. Entonces el porcentaje es muchísimo más bajo. De esos 7.178 PhDs, ¿cuántos somos mujeres? Es sumamente bajo. Países con mayor proporción de PhD varía, dependiendo si estamos hablando de Europa, de Asia, de Australia, y podemos ver que hay países que superan ese 1% que habíamos visto como promedio mundial, pero la mayoría está entre 2 a 3%. ¿Dónde están las mujeres en nivel mundial? Podemos ver que la mayoría de las mujeres están en artes y humanidades, seguidas por administración, leyes y negocios, para luego estar seguida por ciencias naturales, matemáticas, estadística y por último terminar con una gran brecha que tenemos en las artes de ingeniería, las áreas de ingeniería, manufactura y construcción, donde podemos ver que hay una diferencia sumamente marcada a nivel mundial entre hombres y mujeres en estas áreas que tienen un PhD. En el caso del Ecuador, ¿en qué áreas estamos? Seguimos más o menos el mismo parámetro, ¿verdad? El gran porcentaje de PhDs están en el área de educación, seguido por el área de ciencias sociales, o mejor dicho, ciencias sociales como primero, luego educación, que también es ciencias sociales, seguido posteriormente por ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, para luego ver que están las ingenierías, industrias y construcción, siguiendo los parámetros como ustedes ven a nivel mundial.
El rato que nosotros analizamos y comparamos con otros países en Latinoamérica, podemos ver que en el caso de Ecuador, que se encuentra aquí, no llegamos a la paridad. Es decir, que en cada una de las áreas de conocimiento, en las áreas de la ciencia, igual existe esta brecha de género, en donde el porcentaje de mujeres que están haciendo investigación es mucho más bajo al porcentaje de nuestros colegas hombres. Si nosotros analizamos los docentes, que son justamente los que estamos dentro de universidades y estamos generando ciencia, en la mayoría de los casos podemos ver que tampoco hay una paridad en los últimos años con los datos del CENESID y del CES, que son la Secretaría de Ciencia, Educación y Ciencia, Educación Superior y Ciencia y Tecnología. Podemos ver que para el 2022 existe una brecha en la presencia de docentes eh, entre hombres y mujeres, lo cual es importante porque es ese rol o esa imagen a seguir que muchas veces falta en ciencia y academia para las jóvenes estudiantes. Y si analizamos las autoridades, vamos a encontrar que las brechas son mucho mayores. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que apenas un 13 de los rectores son mujeres de las 62 universidades y escuelas politécnicas que hay en el Ecuador. Y encontramos un mayor porcentaje de vicerrectoras, pero hay que tomar en cuenta que esto se da porque hace un par de años se creó una ley en la cual tiene que ver esta paridad. Si esta ley no existiera, probablemente el porcentaje de vicerrectoras sería muchísimo más bajo. Estos números nos llevan a tener aproximadamente un 18%, entre un 18 a un 20% de rectoras a nivel nacional comparado con rectores. Y probablemente para muchos de ustedes este gráfico es muy común, que es la famosa tijera de las brechas que existen en ciencias. Como nosotros podemos ver, el ingreso a las universidades es muy similar entre hombres y mujeres, pero con el paso de la carrera, el generar maestrías, doctorados y de esos doctorados que estén trabajando en investigación o haciendo investigación, vamos a ver que hay una diferencia sumamente marcada. Estos datos son a nivel mundial basados en UNESCO, ¿sí? De igual manera existe este otro gráfico que se habla mucho de la tubería con goteras, que lo que se ha visto es que con el paso de la carrera, en la carrera de una mujer, el número de mujeres van perdiéndose y ya vamos a analizar por diferentes causas. Justamente, ¿por qué no hay más mujeres en ciencia? Hay varios factores y va a variar mucho de país en país, pero de manera general podemos decir que es la discriminación, la falta de confianza, estereotipos culturales, faltas de política pública, falta de reconocimiento e incluso un factor que es importante y que es transversal es justamente la violencia de género que también se da en la academia y en la ciencia. Recuerden que la academia y la ciencia es un reflejo de lo que nosotros vivimos en la sociedad. Uno de los casos también interesantes es el efecto Matilda. Es este proceso sistemático de invisibilización de los logros de las mujeres en ciencia, que es también una de las razones por qué no hay más mujeres en ciencia. Es sumamente importante que recordemos que no podemos ser nada de lo que no vemos y por eso es sumamente importante visibilizar a las mujeres en ciencia, para que una niña pueda ver astronautas, pueda ver geólogas, pueda ver biólogas. Y este efecto Matilde hace completamente lo contrario, nos invisibiliza. Y eso hay muchísimos casos en la historia de la ciencia, como Marie Curie y Pierre Curie, que inicialmente se le ofreció el premio Nobel al esposo, a pesar de que la mujer era la que lideraba todos los proyectos. Tenemos el caso de Mileva Maric y Albert Einstein, que con las últimas investigaciones se ha visto que ella tuvo una contribución impresionante para la teoría de la relatividad, que recién la reconocemos, pero obviamente es muy poco conocida. Y así podemos ver una serie de ejemplos que nos ayudan a entender este efecto Matilda. Uno de los puntos también importantes es el proceso de autoría. El momento que uno empieza a publicar la investigación es sumamente
importante publicar tanto como primera o como último autor. Las primeras autoras son justamente las que dirigen, son las que escriben el artículo, y las últimas autoras o los últimos autores son aquellos que son los investigadores senior, son los directores de proyectos, son los directores de laboratorio. Y como ustedes pueden ver, el porcentaje de mujeres en primer autor varía dependiendo de qué, de la revista. A que mientras más impacto tiene la revista, como Nature, como Science, vamos a ver que el número de primeras autoras baja notablemente. Igual en el caso de últimas autoras, ¿sí? Y eso demuestra que no es tan fácil ser primera autora, no es tan fácil ser última autora. En este gráfico podemos justamente corroborar lo que acabamos de decir. Fíjense que primeras autoras en las revistas más importantes tenemos que llegan aproximadamente a menos del 35% y podemos ver que varía de revista a revista. Y últimos autores incluso es más bajo, llegando en algunos casos a ser menos de el 25%. Entonces, nos toca trabajar mucho en lograr esa paridad en ciencia y aumentar esa diversidad. ¿Cuáles son las razones? Como les dijimos, hay algunas que van a variar dependiendo de país en país, incluso de persona a persona. Y aquí tenemos este gráfico de la UNESCO que nos demuestra que hay diferentes factores que influyen en la participación, el rendimiento y la progresión femenina en el proceso educativo. Entonces, no solamente es la sociedad, es la escuela, es la familia y es el propio estudiante. Y eso también es importante tomar en cuenta. Ahora, uno de los puntos también que no debemos olvidar es que no solamente tenemos un sesgo en la participación, sino en el tipo de ciencia que hacemos. Vamos a tomar el ejemplo de salud, donde hay muchísimos casos. Muchas de las enfermedades se han analizado en estudios clínicos que se han centrado principalmente en hombres. Recuerden que en 1980 en Estados Unidos se emitió por primera vez una ley en que para todos los estudios clínicos se deben incluir hombres y mujeres. Eso quiere decir que antes de 1980 nosotros estábamos recibiendo una medicina preeminentemente centrada en hombres. Esto ha llevado a diagnósticos erróneos y probablemente uno de los diagnósticos erróneos más conocidos es de los infartos. El, todos los diagnósticos, o mejor dicho, los signos eh, de que uno va a sufrir un infarto son completamente diferentes en hombres a mujeres. Y eso lleva a que la calidad de vida de aquellas mujeres que logran superar un infarto sea mucho, que sea menor que la de un hombre, justamente porque estamos mucho más familiarizados con aquellos síntomas de infarto para hombres que para mujeres. También lleva a la eficacia de ciertos tratamientos, especialmente en el sentido del dolor. ¿Por qué? Por el aspecto hormonal. Recuerden que hace pocos años recién entendimos el proceso del cólico menstrual. Recién entendemos el proceso del impacto de las píldoras de control de la natalidad. ¿Por qué? Porque hay menos estudios acerca de enfermedades de mujeres. Y muchas veces en el tratamiento del dolor, la parte hormonal de la mujer hace que tengamos un umbral de dolor más alto. Y entonces una mujer espera 29% de tiempo más en una emergencia, de acuerdo a investigaciones, e incluso una mujer recibe menos tratamiento contra el dolor a pesar de estar en un dolor abdominal agudo cuando lo comparamos a un hombre. ¿Qué nos lleva a todo esto y estos ejemplos? Que necesitamos mayor diversidad en la ciencia y que este sesgo puede tener diferentes facetas, no solo hombre-mujer, puede ser edad, puede ser origen, puede ser etnia, estatus geográfico, neurodivergencia, nivel de experiencia, área de experticia, y eso tenemos que estar conscientes de nuestros sesgos. También, por otro lado, sabemos que si nosotros incluimos mayor diversidad, esto va a generar mayor creatividad, mayor innovación, mayor impacto
H-index más altos, mayor número de citas, podemos contestar mayor preguntas mucho más complejas, nos facilita la especialización en diferentes áreas y también el tener mayor diversidad en nuestro equipo de trabajo nos va a ayudar a balancear los sesgos que cada uno de nosotros tenemos. El rato que nosotros no tenemos esa diversidad, es importante tomar en cuenta que el sistema educativo muchas veces genera esta pérdida de diversidad. Genera comités que tienen sesgo, criterios de admisión no siempre equitativos, podemos generar inequidad en el pago, que son cosas que tenemos que analizar en nuestras instituciones. Pero ¿qué puedo hacer yo un poco para ir terminando y cerrando esta presentación? Para generar diversidad y evitar sesgos. Ser mentor. Recuerden que necesitamos esos modelos a seguir, necesitamos guía. No siempre ha sido fácil para nosotros. Entonces, ayudar al resto a seguir avanzando. Revisar los sesgos, como les decía anteriormente, todos nosotros tenemos sesgos y hay que estar conscientes y trabajar en esos sesgos. Celebrar los logros, pequeños o grandes, porque cada uno de nosotros hemos logrado superar eh, muchos desafíos que probablemente el resto no lo sabe. El rato que estemos dirigiendo grupos de trabajo, proyectos, formar el grupo tomando en cuenta diversidad. ¿Qué podemos hacer como institución? Crear una cultura de inclusión, respetar y valorar la diversidad y nuestros orígenes, promover oportunidades para estudiantes para que se conecten con la sociedad y de esa manera estén conscientes también de la diversidad de opiniones. ¿Qué puede hacer la institución en que yo trabajo? Buscar líderes inclusivos, condenar abiertamente prácticas que vayan en contra de los valores de la inclusión y revisar dentro de casa, en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras aulas, en cada uno de nuestros laboratorios, cómo podemos mejorar, cómo podemos aumentar la diversidad, cómo podemos ser más inclusivos, porque de esa manera nuestra ciencia va a mejorar. Porque definitivamente igualdad de género motivará nuevas soluciones y expandirá el enfoque de la investigación. Muchísimas gracias por su atención y estaré atenta a cualquiera de sus comentarios y de sus preguntas. Muchísimas gracias.